vamos a hablar sobre la parábola del sembrador que usted puede encontrar en Mateo capítulo 13. Y lo primero a lo que quiero llamar su atención es que muy a menudo nuestro Señor Jesucristo en sus parábolas equiparó la palabra a una semilla que era sembrada. Y no solo nuestro Señor Jesucristo, sino también, por ejemplo, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente o de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él habla de la palabra de Dios como una semilla por medio de la cual nosotros renacemos. En 1 de Corintios capítulo 3 versículo 6, cuando el apóstol está hablando con la iglesia, les está escribiendo acerca de la obra realizada a través de la palabra, él dice también: yo planté y Apolos regó, mas el crecimiento lo ha dado Dios, equiparando también a la palabra con una semilla. Y por supuesto, como toda semilla, la palabra tiene el poder de obrar y de producir en nuestras vidas. La misma escritura dice que la palabra es poder de Dios para salvación. Nuestro Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios tiene el poder entonces, como semilla, de penetrar en el interior de la persona y de transformar, de traer una transformación completa de la mente, de las acciones. Tiene el poder de producir acciones diferentes en obediencia a la palabra de Dios, que nos hagan vivir como consecuencia una vida totalmente agradable a nuestro Señor. La palabra de Dios como semilla tiene el poder, una vez que está en nuestro interior, de crecer y de irnos volviendo parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Es que es la palabra de Dios y tiene poder cuando nosotros la aceptamos. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que no siempre la palabra opera igual en todos, porque somos muchas las personas que escuchamos. Sin embargo, cuando oímos la palabra de Dios, nos daremos cuenta que no en todos la palabra produce lo que se supone debería de producir. Y en esta parábola de Mateo capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo explica cuál es la razón para que eso suceda o por lo que eso no sucede. A pesar de que la palabra es presentada como una semilla poderosa, sin embargo no en todos da el fruto deseado o el fruto esperado. La razón, nuestro Señor nos lo explica, radica en los oyentes. Hay diferentes tipos de oyentes y dependiendo de las actitudes y dependiendo de la posición que se toma con respecto a la palabra, es que la palabra produce o deja de producir. Así que en esta hora vamos a hablar en labios de nuestro Señor Jesucristo de 4 tipos de oyentes y de por qué la palabra puede producir o puede dejar de producir fruto en nosotros cuando la escuchamos. Y lo primero que vamos a ver está en Mateo capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra del Señor: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Mateo capítulo 13, versículo 19 es la explicación, y dice: cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón o en la mente. En la palabra de Dios, corazón es el equivalente la mayoría de las veces a mente. Y aquí tenemos al primer grupo de oyentes. La palabra dice que mientras el sembrador esparcía su semilla, o mientras el predicador o el que compartía la palabra estaba hablándola, parte de esta semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la robaron. Y nuestro Señor dice que este grupo de personas son los que escuchan la palabra pero no la entienden, y viene el malo y les arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón o en su mente. Así que aquí tenemos a personas que oyen la palabra pero se dejan robar. Este es el primer grupo de personas. La palabra es sembrada, la palabra es predicada, pero lo que se siembra es robado de la mente de esa persona. Ahora quiero que ponga atención, porque la parábola contiene elementos muy importantes que nos dan la clave
para que nosotros entendamos por qué a estas personas se les roba la palabra de su mente. Jesús dice que el sembrador esparcía su semilla y parte de esa semilla cayó junto al camino, quedó por encima del camino, quedó en la superficie, y eso propicia o da la oportunidad a que las aves vengan y roben esa palabra. Le voy a explicar lo siguiente: cuando alguien nos predica la palabra, cuando alguien nos anuncia el evangelio, cuando nosotros vamos nosotros mismos a escuchar la palabra, cuando nos sentamos en determinada congregación en donde nosotros acostumbramos reunirnos para oír un mensaje de la palabra de Dios, esa palabra primero que nada llega a nuestra mente, llega a la superficie o por encima, y es en ese momento que nosotros debemos creer la palabra para que la palabra pueda profundizar. Cuando esta está solo en la mente, es el momento en que la palabra se puede perder o puede ser robada. ¿Por qué sucede esto? Porque la mayoría de las veces cuando la palabra está en la mente, en ese momento nosotros la razonamos, en ese momento nosotros la analizamos, es en ese momento que está en nuestra mente cuando la escuchamos, que puede la palabra tener interrogantes para nosotros, que la podemos poner en tela de duda, y es entonces que el Señor dice que sucede lo siguiente: viene el malo y arrebata y toma y se roba lo que ha sido sembrado en la mente. O sea, la palabra de Dios llega a nuestra mente y en un instante así tiene que creerse, porque si no vamos a dar oportunidad a que las aves vengan y la roben. Cuando tú razonas la palabra de Dios, cuando tú analizas la palabra de Dios, cuando tú y yo queremos encontrarle la lógica desde un punto de vista muy humano, vamos a dar oportunidad a que la palabra de Dios sea robada de nuestra mente. Ni siquiera le vamos a dar oportunidad de que penetre en nuestro corazón para que produzca. En un instante va a ser robada de la superficie, porque si hay algo importante cuando hablamos de la palabra de Dios, es que ésta se tiene que creer. La palabra de Dios no es algo que se tiene que razonar. La palabra de Dios no es algo que se tiene que analizar. La palabra de Dios muchas veces no es algo que se tiene que entender, es algo que se tiene que creer a través de la fe. Tú te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas que razonan y que se dan ese atributo de razonar todo para luego creerlo son las personas que menos creen en Dios. Te vas a dar cuenta que quizá las personas más preparadas y las personas que tienen más argumentos lógicos, científicos en contra de la palabra de Dios son las personas que menos van a creer en Dios. Hay un pasaje en el libro de Hebreos capítulo 4, en donde la palabra dice que también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, pero no les aprovechó, dice, a ellos el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra de Dios es algo que se tiene que creer. No hay enemigo más dañino para la misma que la razón, que el análisis, que buscarle la lógica a algo a lo que muchas veces no le vamos a encontrar nosotros esa lógica, y a lo que no le vamos a encontrar una razón humanamente hablando, porque es la palabra de Dios. Es a través de la fe entonces que la palabra tiene que ser recibida. Si nosotros no creemos lo que se nos predica, si nosotros lo ponemos en tela de juicio, si hay un momento de incredulidad cuando oímos la palabra, entonces esta nos va a ser tristemente arrebatada de nuestra mente, quitándole la oportunidad de volverse, por supuesto, fructífera y de producir algo dentro de nuestras vidas. Ahora, lo siguiente que yo le voy a leer está aquí en Mateo capítulo 13, versículo 5, donde la palabra dice que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se secó, y porque no tenía raíz, se secó, se quemó y se secó. Y Mateo 13:20 en la explicación dice: el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora tenemos a una persona que no tiene trabas en su mente. Tenemos a un segundo grupo de oyentes. El primero analizó, el primero puso en tela de duda y le fue arrebatado, pero ahora tenemos a alguien en una posición diferente. Esta persona, dice el pasaje, que fue sembrada entre pedregales, o esta semilla, es la persona que al momento de oír la palabra la recibe con mucho gozo, la recibe con mucha alegría, tiene la palabra una aceptación en su vida y la planta brota pronto, ¿sí? Pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando las cosas se ponen difíciles, justo en ese momento, dice la palabra que esa persona tropieza. Es una persona a la que en el original se le llama temporal, a eso de corta duración se le llama temporal. Y aquí tenemos a un segundo grupo que oye la palabra, escuche bien, este es el punto, pero que está interesado solo en el aspecto positivo de la misma. Por supuesto, todo en la palabra de Dios es positivo, pero este grupo de personas son las personas que escuchan la palabra y la aceptan por las promesas de bienestar que la palabra trae a su vida, pero no pueden compaginar en determinado momento que seguir a Dios, que buscar a Dios, que tener una relación correcta con Dios pueda significar al mismo tiempo una vida de problemas. En el original dice que inmediatamente llega la aflicción, los problemas o la persecución y estos tropiezan y se alejan. Son oyentes que están interesados en los beneficios que el Evangelio les presenta, pero cuando llegan los problemas, ya lo mencionamos, no pueden compaginar o no pueden entender que buscando a Dios su vida siga presentando problemas. Ahora, esto es muy sencillo de entender cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo siempre haciendo un llamado para que la gente le siga y siempre advirtiendo acerca de que la vida de Dios, por un lado, claro, tiene tantos beneficios, es una vida feliz, es una vida bendecidora para tu interior, es una vida que te va a hacer sentirte pleno, pero por otro lado, no te hace una vida, no te crea una vida diferente a las de las demás personas que están a tu alrededor, hablando de una vida en la que los problemas vayan a ser eliminados. Si tú te das cuenta, siempre el llamado del Señor era: en el mundo tendréis aflicción. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. El Señor nunca creó falsas expectativas. Sí habló de esa vida feliz, habló del gozo, habló de la paz en medio de las circunstancias, pero a pesar de seguir nosotros a Dios, debemos tener el entendimiento, debemos estar entendiendo que los problemas o las aflicciones van a ser algo que va a venir a nuestra vida de una manera segura. Entonces, estando conscientes nosotros de esto y siguiendo al Señor y escuchando su palabra, cuando vienen los problemas, si queremos dar fruto, lo que necesitamos es permanecer. Hay muchas personas, como ya lo dijimos, que aceptan la palabra, ya lo mencionamos, con mucho gozo, pero por un tiempo o al menos por un periodo corto pueden permanecer, y cuando llegan los problemas y se apartan, dice que eso vuelve la palabra infructuosa. Yo he conocido personas que en algún momento de su vida se acercan a Dios por alguna promesa, por algún beneficio. Por supuesto, todos lo hacemos por el beneficio de la salvación y porque estamos buscando esa felicidad, esa plenitud y esa relación con Dios que bendiga nuestras vidas, pero apenas algo sale mal y se alejan, tropiezan y no vuelven a acercarse al Señor porque tenían una falsa expectativa acerca de una vida sin problemas. Así que ahora tenemos dos grupos de personas. Tenemos por un lado a los que oyen la palabra y se dejan robar, pero tenemos también a los que aceptan la palabra y la aceptan con gozo, pero son temporales o de corta duración porque en el tiempo de la prueba tropiezan. Que Dios nos ayude a permanecer en el tiempo de la prueba y en esa permanencia se cumpla un proceso a través de la palabra y de la obra del Espíritu para que nosotros podamos dar fruto. Ahora, en tercer lugar, en Mateo 13:7, la palabra dice que parte de la semilla cayó entre espinos
y los espinos crecieron y la ahogaron. Y en el 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice el Señor que parte de esta palabra cayó entre espinos y luego los espinos comenzaron a crecer hasta que la palabra fue, o la semilla o la planta, totalmente ahogada. Y luego Él define lo que son estos espinos y Él dice: los espinos son el afán, la ansiedad, la preocupación, la distracción por las cosas de este siglo. Y cuando hablamos de las cosas de este siglo, hablamos de todas las cosas relacionadas con la vida, aunque sean buenas, pero por las cuales hay un afán y una preocupación desmedida. Jesús en otra ocasión, nuestro Señor, habló del afán o de la preocupación desmedida por las cosas de este mundo y nos dijo que no deberíamos de estar afanados por esas cosas o preocupados de más. Y luego los espinos también tienen que ver con el engaño de las riquezas, con la ambición que se vuelve un círculo vicioso y termina de nuevo en el afán o en la preocupación. Ahora ponga atención, la semilla fue sembrada y el Señor dice que estos espinos crecieron más y ahogaron la palabra. Cuando Él dice que crecieron y ahogaron la palabra, nos está diciendo que tomaron más importancia en la vida que la propia palabra de Dios, que tomaron tanta importancia en nuestro tiempo, que tomaron tanta importancia en nuestra mente, que tomaron tanta importancia en nuestra vida, que nosotros las dejamos crecer y eso hace que la palabra se vuelva infructuosa. Es como si no dejáramos espacio a la palabra de Dios. Se trata de darle prioridad a otra cosa y esa otra cosa termina ahogando la palabra porque tiene más interés en nuestras vidas, porque tiene una posición predominante o preponderante. Es como cuando nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios y nos sentamos un domingo ahí en la congregación y escuchamos un mensaje y aceptamos ese mensaje y aceptamos esa palabra, pero luego llega el lunes y esa palabra es relegada porque todas esas preocupaciones, porque todo ese afán, porque toda esa energía es invertida en otras cosas y no va a dejar espacio para que la palabra de Dios produzca en nosotros. Hay veces nos envolvemos en el trajín de la vida y comenzamos a correr y a preocuparnos tanto por las cosas de este mundo y ese afán desmedido, dice la palabra, termina haciendo la palabra infructuosa. Quiera Dios que tengamos nosotros un espacio para la palabra. Quiera Dios que nuestras preocupaciones, que nuestras ocupaciones, que nuestro trabajo, que nuestros problemas sí, que son cosas de la vida y que no podemos dejar a un lado. Son cosas necesarias, las tenemos que hacer, pero quiera Dios que no tomen más importancia de lo que deben tener en nuestra vida. Si algo trasciende a la misma eternidad, es la palabra de Dios. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, los afanes de este siglo pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. Ahora quiero leerle un pasaje en Lucas capítulo 10, versículo 39 y versículo 40 que ilustra de manera perfecta lo que nosotros estamos hablando. En el encabezado dice: Jesús visita a María y a Marta, las hermanas de Lázaro, y el versículo 39 dice: esta, o sea Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahí tiene usted el ejemplo de dos personas, una que se daba un momento para escuchar la palabra de Dios, se sentaba a los pies del Señor y oía su palabra con atención, mientras otra persona, Marta, estaba afanada, preocupada
y turbada por las cosas, por los quehaceres, y el Señor le dice, solo una cosa te es necesaria. Sí, aquello es necesario de hacer, sí, aquello se tiene que hacer, pero hay un momento en la vida en que tú te puedes detener, puedes escuchar la palabra de Dios y puedes darle el espacio para que esa palabra crezca y produzca en tu vida. Nunca he visto personas muy preocupadas por las cosas de este mundo, personas que sus proyectos, sus trabajos y sus afanes les ocupan todo lo que su vida representa, en donde la palabra de Dios produzca fruto. Detente un momento y dale a la palabra de Dios un espacio en tu vida. Así que aquí tenemos 3 clases de oyentes. Y por último, la palabra del Señor dice que el cuarto grupo, ¿sí?, en Mateo 13:8, pero parte cayó en buena tierra. Este es el cuarto grupo, y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. ¿Cuál es la cualidad de este grupo o de esta persona, que es la única que se menciona que da fruto al 30, al 70, al 100 por uno? Bueno, esta buena tierra es lo contrario a las 3 que acabamos de mencionar. Esta buena tierra es la persona que cuando escucha la palabra de Dios, esta no tiene solo una obra superficial, o no solo se queda en la mente porque se cuestiona o se analiza. Es la persona que cree la palabra de Dios cuando le es predicada, que cree que la palabra viene de Dios, que cree que el consejo es consejo de Dios y lo acepta a través de la fe, porque la misma palabra dice que la fe viene por el oír. Y cuando acepta la palabra, y cuando tú oyes la palabra y la aceptas, entonces esa palabra pasa de una obra superficial y penetra en tu interior, donde ahora tiene la capacidad de producir fruto. Pero lo primero es que necesitamos creer a la palabra de Dios, y luego necesitamos permanecer o darle tiempo a esta palabra aún en medio de las aflicciones, para que ésta tenga su proceso correcto y pueda terminar dando fruto. Que sean las circunstancias buenas o malas, sin importar, tú y yo podamos permanecer en la palabra de Dios cuando la hemos creído. Esta permanezca ahí anidada en nuestro corazón, y entonces con perseverancia y con el tiempo dará fruto. Y tercero, una buena tierra es aquella persona que le da a la palabra de Dios un espacio, un momento correcto en su vida, una importancia correcta o debida, que sí se ocupa de sus quehaceres, que sí se ocupa de sus cosas, que sí es responsable en todo eso, pero en medio del correr de cada día le da la importancia, le da el tiempo, le da la cabida y le da el espacio a la palabra de Dios para que esta palabra pueda producir. No la relega a un segundo término, ni siquiera espera a que llegue el domingo para ir a escuchar la palabra, sino que se toma el tiempo ahí en su casa para escudriñar, para estudiar, para meditar, y entonces eso nos transforma en una buena tierra que puede producir un cambio, que puede producir una transformación y que puede producir una vida diferente para la gloria de Dios. Quiera Dios que seamos buena tierra. Quiera Dios que haya fe en nuestros corazones. Quiera Dios que permanezcamos, y quiera el Señor ayudarnos a darle a la palabra la importancia y la cabida en nuestras vidas. Le deseo que Dios le bendiga y le agradezco por la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor.